Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nuevamente nos sintonizan en este programa de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pues pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Una vez más tenemos un tema de mayordomía cristiana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la mayordomía de nuestros dones. Cuando hablamos de los dones, no estamos hablando de dinero, porque también hay una expresión de la Biblia cuando menciona un don, de un regalo de gran valor. Pero en esta ocasión hablamos de los dones del Espíritu Santo, la mayordomía de nuestros dones, los dones que tenemos para poder glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Antes de empezar, los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de podernos dirigir a ti a través de esta oración y poder meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Sabemos que como humanos cometemos muchos errores, muchas faltas, Señor, pero ten misericordia. Ayúdanos a estar reconciliados contigo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice este programa de esta página. Bendice también a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan. Que tu palabra sea de mucha bendición para ser buenos mayordomos de los dones que nos da, Señor, para servirte. Dirígenos con tu Espíritu Santo. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en este tema. Pues los dones, hablando del Espíritu Santo, son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante comprender, que ninguna persona puede decir que no tiene algo para aportar para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Dios nos ha entregado a todos dones para que los usemos para la edificación de su iglesia y para servir a los demás. Todos tenemos por lo menos un don y debemos usarlos como buenos mayordomos de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo hacía esta aclaración. Todas estas cosas, hablando de la repartición de los dones, dice, las hace uno y el mismo Espíritu porque reparte de acuerdo como pues el Espíritu Santo, Él, Él quiere. Así que el Espíritu Santo es el que distribuye sus dones a los creyentes de acuerdo al conocimiento que tiene de sus facultades. Y también tiene que ver por las necesidades de cada individuo. No es una distribución arbitraria, sino que está basada en la comprensión, también en el conocimiento de Dios. Y el gran propósito es de preparar a la iglesia para que se encuentre con Dios sin mancha ni culpa cuando Cristo venga por segunda vez. El factor predominante en la distribución, ¿verdad?, de los dones para prepararnos y poder colaborar en su obra. Por eso dice, hermanos, que todo esto lo hace el mismo Espíritu, reparte, ¿verdad?, a cada uno según como Él quiere, porque primero nos hace un análisis, primero nos mira, ¿verdad?, nos observa para ver qué dones nos va a dar a cada uno para poder servir en su obra. También dice la misma cita de 1 Corintios 12, ahora el versículo 31, el apóstol Pablo da un consejo para la iglesia de Corinto, ahora también para cada uno de nosotros. En esta cita de 1 Corintios 12:31 nos dice la palabra del Señor, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que hermanos, aquí el apóstol Pablo estaba amonestando a los corintios. Y también es una amonestación para nosotros, porque dice, procurad. De repente uno analiza y dice, no, yo no tengo ningún don. Pero el Espíritu a todos nos da, de acuerdo a nuestra capacidad. El Espíritu Santo hace un estudio. Por eso el consejo de Pablo a los corintios decía, procuren o procurad
la amonestación, ¿verdad? Continuará rogando, ¿verdad? Debe de continuar rogando fervientemente al Señor para que derrame su Espíritu Santo sobre ellos. Eso les quiso decir el apóstol Pablo a los Corintios. Procuren pues los dones mejores. O sea, que no se quedaran así, sino que ellos mismos clamaran. Y es el consejo también para cada uno de nosotros. A nosotros también se nos dice, procurad los mejores dones, pero pidiendo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que va a impartirnos los dones necesarios para realizar la parte que nos corresponde en la obra del Señor. Hay un párrafo del Espíritu de Profecía, es una matutina que se llama Cada día con Dios. La lectura es del 18 de enero. Dice así esta lectura, refiriéndose pues a los dones que el Señor da. Dice, contemplad al que es la luz y la vida del mundo. Contemplen, repito, a quienes han prometido ser su ayudador en todo momento de necesidad. Dios ha dado a cada hombre su obra, de acuerdo con sus diversas habilidades. No siempre los hombres que aparentemente poseen las más notables capacidades logran más éxito en algunos ramos de la obra. El Señor usa gente que se considera menos capaz. Es posible que no sean elocuentes, pero si están en comunión con Dios, Él los bendice ricamente. Sus palabras toscas y contundentes, que provienen directamente del corazón, son de gran valor y el Señor las aprecia. Así que, hermanos, qué interesante cuando meditamos en esta matutina. El consejo para nosotros nos dice, contemplen, ¿verdad? Al que es la luz. Contemplen al que es la vida, ¿verdad? Del mundo. Contemplen, repito, dice. Necesitamos nosotros, ¿verdad? Mirar a Jesús y Él nos va a dar los dones de acuerdo a nuestras habilidades. Porque también nos dice este párrafo que no siempre son aquellos hombres más notables, ¿verdad? O que tienen capacidades, o aquellos hombres, ¿verdad? Que son muy elocuentes. No siempre son esos los que pueden tener éxito. ¿Por qué? Porque aquella persona que se siente capaz, que siente, ¿verdad?, que está preparado para hacerlo, muchas veces no pide la ayuda de Dios. En cambio, aquella persona que se siente indigna, que no siente capacidades para hacer las cosas, ese es el que pide la ayuda de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Puede ser que no sean elocuentes, dice el párrafo, pero si están en comunión con Dios, aunque sean palabras, ¿verdad?, no preparadas, palabras toscas, pero palabras que salgan del corazón con el deseo de servir a Dios, el Señor dice, las mira con gran valor y Él aprecia el servicio que se hace de todo corazón. Es por eso que es importante que comprendamos que nosotros somos mayordomos de nuestros dones, porque nadie puede decir que no tiene ningún don. Cuando hacemos esta pregunta en las iglesias, siempre hay alguien que dice, no, yo no tengo ningún don, pero es importante, siempre el Señor nos da dones de acuerdo, como decía la Biblia, a nuestra capacidad y según el párrafo del Espíritu de Profecía dice, con nuestras habilidades. El Señor nos estudia y analiza qué don nos va a dar a nosotros. Así que es necesario aprender a depender de Dios, como decía el apóstol Pablo, procurad, o sea, pedid al Señor el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé los dones como Él quiera. Ahora, el don del Espíritu, ¿verdad? Y los dones espirituales, según la Biblia, dice el libro de los Efesios, Efesios capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14, dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así que es interesante, hermano, cuando analizamos el apóstol Pablo, sigue aconsejando pues a la iglesia para que aprendamos a ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos da. Porque dice, vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El cambio, hermanos,
en la vida del creyente se produce en una forma ordenada. Primeramente es el oír, como dice Pablo, que del oír viene la fe, pero de oír palabra de Dios. Viene el oír, luego el creer, y finalmente, después de oír y creer, viene el sellamiento por el Espíritu Santo. Aquí no dice, hermanos, que el sello es el Espíritu Santo. Dice, en el cual, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No presenta al Espíritu Santo como el sello, sino que presenta al Espíritu Santo como el agente sellador. Porque va un orden. Primero oímos, creemos y después somos sellados con el agente sellador que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que nos sella como un testimonio espiritual de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo nos sella, también nos da los dones que necesitamos para poder colaborar en la obra del Señor. También dice 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, Pablo anhelaba que los corintios no se engañaran acerca de la verdadera naturaleza de los dones espirituales y el uso correcto de los mismos dones. La necesidad, pues, de aclarar este tema sin duda surgió por el hecho de que los corintios hacía poco se habían convertido del paganismo al cristianismo. Y ellos tenían que saber hacer una diferencia, que son los dones espirituales. Por eso Pablo le escribía, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto y le decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones, pues, sí son un regalo de Dios, pero los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios nos da con el propósito de servirlo mejor. Y también el apóstol nos habla a nosotros. A cada uno de nosotros también nos dice, no quiero que ignoren. O sea, no tenemos que ignorar cuál es la voluntad de Dios acerca de los dones que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Dice una lectura del Espíritu de Profecía en Señales de los Tiempos del 15 de marzo de 1910. Dones diferentes son impartidos a diferentes personas para que los obreros sientan la necesidad los unos de los otros. Dios los otorga para que sean empleados en su servicio, no para glorificar a su poseedor, ni para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. Deben ser utilizados para el bien en toda la humanidad, para representar la verdad, y no con el fin de testificar una falsedad. En cada palabra y acción se revelará bondad y amor, y cuando cada obrero ocupe fielmente el lugar que le corresponde, será correspondida la oración de Cristo, pidiendo la unidad de sus seguidores, y el mundo conocerá que estos son sus discípulos. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? Que Dios da diferentes dones a diferentes personas para que los obreros, ¿verdad?, para cada hijo de Dios sienta esa necesidad de servir unos a otros. Así que Dios los otorga a través de su Espíritu Santo para que cada don o cada capacidad espiritual que el Señor nos da, para que las empleemos a su servicio. No las da, dice, para glorificar al poseedor de esos dones. Eso es lo que sucede muchas veces, que el ser humano, cuando se siente que tiene los dones espirituales y se siente más capaz, se desarrolla mejor, muchas veces se puede glorificar a sí mismo. Y el párrafo nos dice que no es para eso, sino es para exaltar al Redentor del mundo. Hermanos, por eso es importante aprender acerca de la mayordomía de los dones. Sabemos que tienen un propósito y el propósito es glorificar a Jesús como el Redentor del mundo. Si Dios nos da dones y capacidades espirituales, no son para exaltarnos a nosotros mismos. Según el párrafo, tenemos que revelar la bondad y el amor de Dios. Y de esa manera se va a dar a conocer que en verdad somos sus discípulos. Primera de Pedro también da un consejo. En 1 Pedro 4, el versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios,
cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno habla, ¿verdad? Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, para eso Dios nos da capacidades a través de su Espíritu. Tiene que ministrar conforme al poder de Dios con el único propósito, dice Pedro, que Dios en todo sea glorificado. Así que los talentos que Dios imparte deben ser convenientemente fortalecidos y cultivados para que la comunicación del evangelio nunca sea estorbada por tosquedades, por insinceridad o liviandad. La vida pues cristiana consecuentemente es un despliegue constante del poder de Dios que Él capacita. Nadie puede vivir una vida pues sin pecado a menos que dependa hora tras hora del poder divino, dirigiéndose a Dios en oración. Cuando dice en todo, ¿verdad? Dios sea glorificado, quiere decir en cualquier actividad que se ocupe el cristiano, debe de ser con el propósito de que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Para eso el Señor nos da las capacidades, nos da los talentos, para que los podamos ejercer, porque dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, con el único propósito, ¿verdad? Que sea exaltado y glorificado el nombre de Dios. También dice una matutina que quiero compartir con ustedes de la maravillosa gracia del 23 de febrero. Dice así esta lectura. El conocimiento de la gracia de Dios, las verdades de su palabra y los dones temporales, el tiempo, los recursos, los talentos y la influencia, todas estas cosas constituyen un cometido de Dios que ha de emplearse para su gloria y para la salvación de los hombres. Nada puede ofender más a Dios, que está constantemente otorgando sus dones al hombre, para ver que éste aferrarse egoístamente a sus dones, sin devolver nada al dador. Jesús está hoy en el cielo preparando mansiones para que le animan. Sí, más que mansiones, un reino que ha de ser nuestro, pero todos los que han de heredar estas bendiciones deben participar de la abnegación y el sacrificio de Cristo. Así que, hermanos, el consejo, ¿verdad? Cada quien debe de hablar, cada quien debe ministrar para glorificar el nombre de Dios. Así que Dios, ¿verdad? Es el que nos da sus dones. Podemos hablar de tiempo, de recursos, ¿verdad? De talento o de la influencia, ¿verdad? Todos constituyen un cometido de Dios que ha de emplearse para gloria de Dios. Y algo interesante, quiero resaltar, según la lectura, donde decía que nada puede ofender más a Dios, que está constantemente otorgando sus dones al hombre, para ver a éste aferrarse egoístamente a sus dones sin devolver nada a Dios, o los puede usar para su propio beneficio. Y no es así. El ser humano, como un buen mayordomo, debemos de saber ser un administrador de las capacidades que Dios nos da para poder glorificar su nombre y servir a los demás. Ese es el propósito de aprender acerca de la mayordomía que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, acerca de los dones espirituales, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo del 6 hasta el versículo 8, encontramos verdades bíblicas acerca de los dones espirituales. Dice así la palabra de Dios, el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. El versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que, hermanos, los dones, ¿verdad?, tienen un propósito de perfeccionar. Eso implica, como el contexto lo sugiere, un ministro, ¿verdad?, organizado y un gobierno eclesiástico, ¿verdad? Para eso nos da el Señor diferentes dones. Y nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Porque el Señor nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y el propósito es perfeccionar, preparar a su pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y aquí nos presenta que cada uno debe de saber desarrollar y perfeccionar el don que se le da para poderlo hacer de la mejor manera en servicio hacia Dios. También dice el libro de los Efesios. El libro de los Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, y él mismo, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Constituye a unos, los constituyó también apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. No todos pueden ser lo mismo, pero todos tienen que saber desempeñarse en la obra que se les confió. Como decía Pablo en el libro de los Romanos, el de profecía que lo use conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña pues en la enseñanza, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, pero con alegría. Cada uno, por eso a unos constituyó el Señor, dice, a unos son apóstoles, otros pueden ser profetas, otros pueden ser evangelistas, otros pastores y otros maestros. Por eso la Biblia nos habla de que el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno tiene su función. Y cuando todo el cuerpo funciona bien, es una señal de que está bien coordinado y saludable. Ahora también en la iglesia del Señor, el Señor da diferentes capacidades al ser humano. Unos son evangelistas, dice, otros son pastores y otros son maestros. Muchas veces queremos exigir que el pastor sea todo, pero el Señor reparte pues esos diferentes dones a cada uno con un propósito. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 12 de Efesios 4:12 decía, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor da capacidades, da sus dones con el propósito de perfeccionar a los santos mientras están esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Porque Él desea que la iglesia, ¿verdad?, sea edificada tanto en su carácter espiritual como también en su crecimiento. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor es el que hace esa obra en nosotros. Nosotros pues no somos nada. Sin Dios pues no somos nada. Él es el que da sus dones con un propósito de perfeccionarnos. Por eso dice en el libro de los Filipenses que Él es el que produce tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que Él nos da esos dones, esos talentos para podernos preparar, para poderlos servir mejor. Dice una matutina que es a fin de conocerle el 17 de noviembre. Tiene esta lectura que quiero compartirla con ustedes. Dice, el don del habla, del conocimiento, de la simpatía y el amor comunican un conocimiento de Cristo. Todos estos talentos deben convertirse a Dios. El Señor los necesita, los pide. Todos deben desempeñar una parte en la preparación de su propia alma y las almas de otros para que dediquen sus talentos a Dios. Cada alma, cada don debe ponerse al servicio de Dios. Todos deben colaborar con Dios en la obra de salvar a las almas. Los talentos que poseéis os los ha dado Dios para hacerlos colaboradores eficientes con Cristo. Hay corazones que anhelan simpatía
y que perecen porque les falta la ayuda que vosotros podéis darles, asistidos por Dios. Así que hermanos, aquí el Señor pues está hablando con respecto a todos los dones. Y hay diferentes formas, porque habla del don de Él habla. Eso lo hablamos ya en unos temas anteriores. De mayoría de nuestras palabras, el Señor nos da ese don. Dice que de todos los dones es el más preciado, el del habla, pero santificado por el Espíritu Santo. Así que hablar, pues todos podemos hablar, pero un don del habla, pero santificado por el Espíritu Santo, es de mucha bendición. Habla de un don de conocimiento, de simpatía, de amor. Todo eso comunica un conocimiento de Cristo. Y el Señor, ¿verdad? Dice, los necesita, los pide, que todos deben de enseñar su parte en la preparación de su propia alma y las almas de otros. Por eso el Señor dice que confía a cada uno un don que debe ponerse en el servicio del Señor. Ahora, el apóstol Pablo también hablaba acerca de las diversidades. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que hermanos, el apóstol decía, ¿verdad? Hay muchas diversidades de dones, pero el Espíritu que los reparte, pues, es el mismo. Así que también, ¿verdad? La diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y toda la diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y es en todos y para todos. Así que lo que Pablo destaca ante los corintios en esta oportunidad al referirse a los diferentes dones es que todos son producidos por el mismo Espíritu. Y todos tienen el mismo origen y propósito. Por lo tanto, ninguno debe ser despreciado o tenido de menos. Nadie que haya recibido un determinado don del Espíritu Santo debe mirar con desprecio a otros creyentes, porque no han sido tan favorecidos. Así que no es para vanagloriarse uno mismo, sino es para servir. Eso es lo que Pablo destaca, que todo tiene un mismo propósito, todo tiene un mismo origen que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, hermanos, Romanos capítulo 14, el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ¿para qué despreciar a otro con menos capacidad? Si usted tiene 2 o 5 dones y otro tiene 1, no lo podemos despreciar o mirar de menos porque hemos sido mayor favorecidos de parte de Dios. Así que el apóstol dice, por la diversidad de dones, por la diversidad de ministerios o diversidad de operaciones, pero cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y eso lo podemos analizar en la parábola de los talentos. Cuando el Señor le dio a uno, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Cada uno tuvo que dar cuenta de los dones y talentos que Dios les había confiado a cada uno de ellos. Comparémoslo con la matutina cada día con Dios del 18 de enero. Dice así esta lectura. Dios anhela que se dé a su obra una forma diferente. Salgan los hombres a trabajar, confiando en el Señor, y Él irá con ellos, convenciendo y convirtiendo a las almas. Un obrero puede tener facilidad de palabras, otro puede ser un escritor de pluma fácil, otro puede tener el don de orar sinceramente, ardiente y fervientemente, otro puede tener el don de canto. Otro puede tener la capacidad especial de expresar la palabra de Dios con claridad. Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios, porque Él trabaja con los obreros. A uno da Dios el don de la sabiduría, a otro del conocimiento, a otro de la fe, pero todos deben trabajar a las órdenes de la misma cabeza. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
Así que, hermanos, lo que decía pues el apóstol, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero todo viene del mismo Dios y de su Espíritu Santo. Así que el Señor nos da a cada uno diferentes. En la lectura de cada día con Dios nos dice que unos tienen, ¿verdad?, dones diferentes. Unos pueden tener un don de palabras, facilidad de palabras. Otro puede tener don para escribir, ¿verdad?, de pluma, ¿verdad? Un escritor de pluma fácil. Otro puede tener un don de orar. Hasta para eso hay un don, para poder orar sincera, ardiente y fervientemente. O puede tener el don del canto o las capacidades especiales de saberse expresar de la palabra de Dios. Todos esos son dones que Dios nos da a cada uno. Pero cada uno debe de usarse, dice, para trabajar para Dios. Porque Dios es el que lo dio y Él nos va a pedir cuentas, como decía el apóstol Pablo en Romanos, de ese don que Él nos ha confiado. Tenemos que dar cuentas si en verdad lo estamos multiplicando, usándolos en su servicio. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. El apóstol Pablo dejó este versículo también muy importante. Bueno, son varios versículos que habla acerca también de la diversidad de dones. 1 Corintios 12, el versículo 7 en adelante, hasta el versículo 11. Dice, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, hermanos, los dones, ¿verdad?, son impartidos de acuerdo con la necesidad de la iglesia, en situaciones especiales, ¿verdad? En la sabiduría de Dios, la iglesia de Corintios recibió una generosa capacidad de dones. Pablo estaba ahí con ellos y él los estaba preparando y él decía, procuren los mejores dones. Así que la iglesia buscó la ayuda de Dios, rogó por el Espíritu Santo y Dios les dio una cantidad de dones, ¿verdad?, a la iglesia, y la iglesia creció de una manera rápida por la capacidad de dones que podían tener. Cuando la Biblia dice en el versículo, ¿verdad?, 8 palabras de sabiduría, está hablando de no solamente por el don de ser sabio, sino de la sabiduría de poder explicar a otros de la palabra de Dios. Cuando dice palabras de ciencia, es decir, expresiones de conocimiento. En términos generales, el conocimiento es la capacidad de aprender hechos, realidades. En la relación con el Evangelio sería su capacidad para captar verdades espirituales y disponerlas de una manera ordenada para saberlas presentar a otros. Eso es lo que dice, el Espíritu Santo da para provecho y reparte como Él quiere. Quiero compartir con ustedes también una matutina. Recibiréis poder. Del 1 de junio dice, en toda organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darle a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. La iglesia es un jardín adornado con una gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen, si trabajan humildemente confiando en Él. Así que, hermanos, hemos visto diversidad de dones, pero dice que en toda organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. Y Dios compara a la iglesia. Dice que la iglesia es como un jardín adornado con variedad de árboles, de plantas, de flores. Y algo lógico, Él no espera algo, pone una comparación, no espera que el hisopo, ¿verdad?, adquiera las proporciones de un cedro. ¿Cómo va a ser posible de una planta compararse con un gran árbol? Así también la diversidad de dones o la capacidad que podemos tener, de eso es que nosotros también vamos a dar cuenta.
Porque dice, muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual. Pero lo que podamos hacer, hagámoslo humildemente, confiando en Él, y Él va a aceptar ese servicio que prestemos de una manera sencilla y humilde, pero hacerla de corazón. 1 Corintios 12, 28. Dice la palabra del Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Así que podríamos hablar de cada uno, pero nosotros entendemos cuál es su función, cuál es nuestro deber, valorar los dones que Dios nos ha dado. Hay que valorar los dones que tienen también nuestros hermanos, nuestro prójimo, ¿verdad? Todos nuestros semejantes. Todos son dones, son necesarios, todos los dones, todos son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia. La Biblia dice, ¿verdad? Que Dios dio primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, y sigue la lista, porque Dios da de acuerdo a la capacidad, con el propósito de que la iglesia pueda funcionar bien, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hay un párrafo de Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 328 y 329. Dice, por su misericordia y generosidad, Dios nos pone en cuenta todo lo que le devolvemos como mayordomos fieles. Los ángeles de Dios, cuya percepción no ha sido enturbiada por el pecado, reconocen los dones del cielo como otorgados con la intención de que sean devueltos en forma que aumente la gloria del gran dador. El bienestar del hombre está vinculado con la soberanía de Dios. La gloria de Dios es el gozo y la bendición de todos los seres creados. Cuando procuramos fomentar su gloria, estamos procurando para nosotros mismos el mayor bien que nos es posible. Dios pide que consagremos a su servicio cada facultad, cada don que hayamos recibido en Él. Él quiere que digamos como a David, todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Así que, hermanos, ¿qué más podemos darle al Señor? Simplemente estamos devolviéndole de lo que Él ya nos dio. Si Él nos dio los dones y las capacidades para servirle, no podemos usarlo para nuestro beneficio. Necesitamos comprender que son dados con la intención de que sean devueltos a Dios con una ganancia, para gloria del gran dador, según este párrafo. Así que el bienestar también nos dice, ¿verdad? El bienestar del ser humano está vinculado con la soberanía de Dios, porque Él es el que nos da y Él pide de cada uno de nosotros que consagremos, dice, a su servicio cada facultad, cada don que hayamos recibido de Él. No podemos usarlo para otra cosa, sino solo para el servicio de Dios, sabiendo que nosotros simplemente somos mayordomos o somos administradores de los bienes de Dios. Así que los dones espirituales también son bienes, son dones que el Señor nos da para que los podamos usar para su servicio. Hay una cita de Romanos 11:29 que dice así la palabra de Dios. Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que, hermanos, cualquier don, ¿verdad?, que el Señor nos da, no podemos decir, no, lo voy a enterrar como aquel hombre que recibió un talento. No podemos hacer eso. Ni tampoco lo vamos a usar para ensalzar el orgullo del ser humano. Dice, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios nos da dones y nos llama para su servicio y tenemos que hacerlo. Y hacerlo con alegría. Quiero compartir con ustedes un último párrafo de la maravillosa gracia del 25 de febrero. A cada hombre se le encomiendan dones individuales y talentos definidos. Algunos consideran que estos talentos están limitados a ciertos hombres poseedores de capacidades mentales superiores y de genio. Pero Dios no ha restringido el otorgamiento de sus talentos a unos pocos favorecidos. A cada cual se le confía algún don especial en la cual el Señor lo considerará responsable. El tiempo, la razón
los medios, la fuerza, las facultades mentales, la ternura de corazón. Todos estos son dones de Dios, confiados para que se le empleen para la obra de bendecir a la humanidad. Así que esos dones y el llamado de Dios son, decía el apóstol Pablo, irrevocables. Algunos piensan, ¿verdad?, que dicen, no, Dios solo se lo dio a unas pocas personas favorecidas. Pero no es así. Dios a todos nos da esos dones. Y Él considera que es un don que el Señor nos va a hacer responsables también a cada uno de nosotros. Así que tenemos diferentes dones de tiempo, de razón, los medios, ¿verdad? La fuerza, las facultades mentales, la ternura del corazón. Son dones que Dios nos da porque nos quiere capacitar, pero con un propósito especial de usarlos en su gran obra y bendecir a la humanidad. Así que, queridos hermanos, Dios nos hace mayordomos también de los dones que Él nos da a través de su Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra capacidad. Él los da para preparar primeramente a nosotros, para perfeccionar a los santos y para que prestemos un servicio mejor a su obra y a nuestros semejantes. Y recordemos que como mayordomos de Dios, el Señor nos va a pedir cuenta de cada don recibido y no lo ejercemos para su gloria, vamos a tener que dar cuentas ante Él. Que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros para poderlos desarrollar y emplear de la mejor forma para su servicio. Y un día, cuando Jesús venga, poderlo ver para una vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos en mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar esta meditación con una oración. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, damos en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, bendiciones a cada uno de tus hijos, a todos los que sintonizan, Señor, este programa. Ayúdanos a comprender cuál es nuestra responsabilidad por los dones que nos concedes. Ayúdanos a desarrollarlos para usarlos mejor en tu obra y también para usarlos para avanzar, Señor, en la predicación de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, capacítanos cada día mejor para poderlo hacer para tu honra y para tu gloria. Perdona, Señor, nuestros pecados, bendice a los enfermos y bendice a todos los necesitados. Que esta meditación sea de mucha bendición para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado este estudio de la mayordomía de los dones. Así que esperamos que nos sintonicen en un próximo programa, en un consejo más de mayordomía cristiana. Bendiciones para todos.